Hola gente, buenas tardes. El día de hoy les traigo un caso, bueno, tengo aquí una invitada, ¿verdad? Como están viendo, les traigo un caso muy, que pues ya saben que los casos que yo subo, recuerden, para mí son los casos que me hacen ruido. Hay que tomar conciencia, gente, y bueno, empecemos. Este caso se trata de una mujer que fue víctima de maltrato psicológico. Ok, se las presento. Preséntate. Hola, mi nombre es Jasmine. Ujú. Eh, Tengo 29 años. Ok, bueno, vamos a empezar. Jazz, ¿qué te parece si empezamos con unas preguntitas básicas? No te pongas nerviosa ni nada. Ok, lo que no quieras responder, pues ya te lo he comentado, o sea, pues no me lo respondas. Así es, gente. Vamos, que se sienta a gusto la invitada y todos estemos tranquilos. Se trata de esto, 12 años de silencio, la historia de una mujer y sus dos hijas. Superando el maltrato, el viaje de una madre y sus dos hijas. Vamos a ver cómo va este caso, cómo nos va yendo en el transcurso de las preguntas, a ver cómo nos ponemos de emotivas. Hoy les quiero compartir una historia poderosa de la cual una mujer que durante 12 años vivió un maltrato verbal constante a manos de su pareja. Con sus dos hijas en camino, no fue fácil, pero hoy es un testimonio de resiliencia. Ok, empecemos con las preguntas, gente. Ya saben, si algo le incomoda, ustedes están de acuerdo, que no queremos ir susceptibilidades. Ok, bueno, te voy a hacer unas preguntitas, ¿te parece? Ok, ¿está lista? Sí, Está lista. ¿Cómo era tu vida al principio de la relación? bueno, para resumir un poco, me puedan entender, ¿no? Yo me casé a los 17 años. Eh, bueno, Me casé a los 17 años y bueno, primero me junté. Entonces, al mes de yo estar juntada, salgo embarazada. Y de ahí, desde que él supo que yo estaba embarazada, él cambió todo, porque al principio, o sea, tuvimos un noviazgo a escondidas de mis papás y él era una persona aparentaba ser muy amoroso, muy atento, siempre, no, que yo voy a cuidarte mucho, así. Y pues yo nunca había tenido novio, entonces yo pues creía, ¿no? Todo lo que él me decía. Entonces al principio era algo bonito, pero cuando él supo que yo estaba embarazada, ahí todo cambió. Él trabajaba, pues él era más grande que yo, y a veces era su hora de salida y no llegaba a la casa. Y en ese tiempo él me quitó, o sea, no teníamos comunicación, yo no tenía teléfono. Entonces era hasta que él llegara y siempre dijo que a él, o sea, todo fue a base de mentiras, porque yo me acuerdo que yo le preguntaba, oye, si se supone que él era el que quería tener un bebé, ¿no? Yo en mis planes aún no estaba yo embarazarme ni nada, pero supuestamente porque él era algo que quería, pues yo accedí. Y él dijo que no se le había hecho fácil la decisión, pero realmente de ahí todo se desencadenó. De ahí desde el principio él mostró una persona que yo no conocía, pero yo por estar enamorada, pues no. ¿Cuántos años tenía él? Él en ese tiempo tenía, ponle que 22 años y yo Jóvenes. ¿Cuándo empezaste a notar las primeras señales de maltrato? fueron como mediados del embarazo, porque yo empecé a cambiar, pues físicamente uno cambia, y él ahí empezó a estar, este, como comparando, ay no, ya no estás como antes, así. Y eso que yo no subí tanto de peso. Oh, te hacía maltrato, te hacía como... Ajá, él empezó bullying ahí, por el... ajá, él empezó por ahí. Y igual, yo iba a su trabajo o sea, todo, se mezcló eso con engaños, porque yo me acuerdo que yo iba a su trabajo y pues lo veía, ¿no? Con muchachos así. Entonces... Ya estando contigo. Ya estando conmigo. Ajá, entonces todo empezó porque yo ya embarazada, pues mis papás nos hicieron que nos casáramos por el tema del seguro y por temas religiosos. Hicieron que nos casáramos y... Hasta te casaste siendo menor de edad. Ajá. A los 17. A los 17. De hecho, al poco tiempo después de que yo me casé se prohibió
casar a menores de edad. Sí, eso está prohibido. Ajá, lo prohibieron al poco tiempo de que yo me casé. Mi papá fue el que dio la firma. Ok. Una pregunta, Yasmin. ¿Cómo afectó esto a tus hijas? Sí les afectó mucho porque por más que yo quise ocultar el cómo era su papá conmigo, no, no pude. No se puede porque te están viendo, ¿no? Ajá. Supongo. Y ellas veían o sea, cuando su papá estaba en casa, yo no era yo con él. O sea, sí estaba sufriendo. Ajá. O sea, maltrato psicológico, Sí. sufrimiento, y ellas te veían triste. Sí, O sea, y los momentos cuando él se iba a trabajar era cuando yo y mis niñas éramos felices y podíamos estar disfrutando de estar en la casa. Y llegaba él y todo cambiaba. Yo cambiaba, me ponía toda seria y tenía que estar evitando hacer algo que a él le fuera a molestar. O sea, era lo que yo tenía que cuidar. Y las niñas también. Porque cualquier cosita, o sea, si mi hija hablaba de más en la mesa a la hora de estar comiendo, pues ella le gusta mucho platicar. Y si ella hablaba de más, ahí ya desencadenaba un disgusto hacia él y se agarraba contra mí. O sea, todos los problemas siempre eran yo. Si él tenía problemas en su trabajo, él no los dejaba en su trabajo. sí, él les veía quitaba como sus si fuera mi frustraciones culpa. contigo. Ajá, siempre fue así. A ver, ya. ¿Buscaste ayuda en algún momento? Nunca. No, de hecho, ¿Sabías que estabas enfrentando, o sea, por ejemplo, lo que estabas enfrentando que era violencia psicológica? en su momento no, pero después yo me armaba así como de valor y decía, no, es que esto no está bien, pero no, o sea, fue tanto su daño hacia mí que él me decía que si yo hablaba, por ejemplo, con mi mamá, porque pues mis papás al final de cuentas se arrepintieron en haberme casado. Porque me imagino que se dieron cuenta que eras infeliz. Se lo notaron, entonces yo no tenía la confianza de decirle a mi mamá, porque él me decía, no, es que si tú, y a la gente no le interesan tus problemas. Y hables lo que tú hables, no, al final vas a seguir conmigo, o sea, siempre fue así. O sea, eran palabras que él te decía. Era como que, ay, me vas a quemar, pero no me vas a dejar. Entonces, yo no quería como molestar a las personas con lo que yo con tus problemas, pues, Ajá, por lo que tú estabas atravesando. Ajá. Ok. ¿Qué fue lo que te dio fuerza para salir adelante? Mi hija mayor. ¿En qué sentido? Porque ya ella le empezó a afectar mucho, porque ya era consciente de todo. Y el hecho de que ella sola, yo al principio, cuando yo nada más la tenía ella, yo me había separado y ella se me había enfermado. Y a veces yo en mi frustración, pues malamente le decía que por culpa de ella yo estaba con su papá. Porque saliste embarazada de ella. Ajá. Y un día yo vi que le hacía daño al decirle eso y yo dejé de hacerlo y un día ella solita, yo me acuerdo que iba camino a la casa de mi mamá a visitarla y yo iba llorando, manejando y ella me dijo, ¿sabes qué, mami? Dice, yo te quiero a ti y yo quiero que seas feliz. Me dice, yo sé que con mi papá tú nunca vas a ser feliz porque por más oportunidades que le has dado, él nunca ha cambiado. Me dijo, yo dice, ya sí, que ya era momento de soltar. Ajá. Estamos hablando de una conversación con una niña de qué edad? En ese tiempo ya tenía 10 años. 10 años. Ok, ya. No, pero te voy a hacer una pregunta un poquito más fuerte. Es tu decisión si me la quieres contestar o te quieres reservar. Ok, ¿cómo afectó este maltrato tu autoestima y tu percepción de ti misma? Pues sí, me afectó demasiado porque él me oprimía mucho. Para empezar, me limitaba mucho y yo me acuerdo que a veces yo iba a visitar a mis papás y llevaba, por ejemplo, mi ropa rota y eso a mí me pegaba porque yo veía a mis cuñadas, ¿no? Bien vestidas
Y O yo sea, estaba así, económicamente, ajá, en eso ¿y cómo estaban económicamente? Porque él te tenía con la ropa, como tú comentas, con la ropa rota, hasta ese grado. O sea, ¿era realmente la economía la que no. estaban atravesando por un momento económico, o era simplemente por maldad, la Sí, verdad? porque él no me dejaba que yo, ¿cómo puedo decir? O sea, poder gastar en mí, no podía. De hecho, llegó un momento en el que mi hermano se dio cuenta y él me daba para que me comprara ropa y se daba cuenta mi pareja de lo que hacía y se molestaba y como que yo en vez de disfrutar el comprarme tuve que dejar de hacerlo. Entonces eso a mí me dañó mi autoestima porque de ahí se desencadenó, luego yo subí de peso, yo pues en mi juventud pues era muy bonita, ¿no? Y tenía muy buen Perdón físico. porque me ría, pero ella habla de su juventud, es una chica de 29 años. Pues o sea, pues más joven pues. Entonces, eh, yo empecé a subir de peso porque él se enfocó en eso. Por ejemplo, yo en las noches yo ya no quería cenar y si no cenaba se enojaba, pero se enojaba como si estuviera engañándome, a tal grado que casi casi me metía la comida en la boca y si veía que empezaba a bajar de peso me reclamaba que porque estaba bajando de peso, siempre fue así. Entonces a mí eso me empezó a incomodar y más porque pues mi mamá no le agradaba que yo subiera de peso, más los comentarios que hacía mi mamá de que estaba muy gorda, así, entonces a mí todo eso me afectó. De hecho, hasta la fecha es algo que no he podido como que dejar a un lado, aunque me digan, no, es que estás bien bonita y así te ves bien, no lo veo yo así. O sea, tú piensas que no tienes, no sé, ¿a qué te refieres? ¿Que tienes un cuerpo atractivo, que eres una No, mujer atractiva? que no, yo no me considero así, aunque O me sea, lo no tienes tu digan, autoestima no, alta, o sea, está tu autoestima dañada, sí, quizás sigue así. sientes. Pero yo no sabía, no me habías comentado lo de tu mamá también te hace ese tipo de comentarios. Sí, Viene de tu madre. sí, de hecho, pues es que es por eso yo busqué como una salida en él cuando yo lo conocí, porque igual en mi infancia fue muy difícil, en el sentido de, Vivir con tus padres. ajá, porque yo como que la ansiedad me ganaba y pues mi refugio era la comida, ¿no? Entonces yo me puse, yo en mi niñez fui gordita y mi mamá le frustraba eso. A ella no le agradaba. Tu mamá, disculpa, ¿tu mamá es una mujer delgada? No. Y a Okay. ella eso como que la frustraba. Entonces yo en mi adolescencia, pues en el desarrollo yo adelgacé y yo me mantuve delgada hasta... De hecho yo cuando tuve a mi niña, después de tenerla yo quedé bien, no quedé, o sea, no quedé descuidada porque yo me cuidaba. Pero después de eso, él no le gustó, entonces, porque, no sé, pero no le gustó, entonces él se enfocó en estarme dando comida chatarra cuando yo ya no quería. O ¿Tú así. sentías que lo hacía como a propósito? Sí, porque yo después de eso, al tiempo, por un conflicto que yo tuve con mi mamá, en unas vacaciones, yo me esforcé por juntar dinero y irme de vacaciones. Y estando allá, mi mamá, yo llegué con mi mamá, con mis hijas nada más, me fui con mis hijas y llegué con mi mamá allá. Y mi mamá habló con mi tía, habla con ella, que está muy gorda, que a mí no me gusta cómo se ve, tan bonita que estaba. Empezó así, entonces a mí... A lo que veo, o sea, ya sufrías maltrato psicológico desde tu infancia. Entonces cuando yo lo conocí, él me dijo, no, es que yo no voy a nunca dañarte. O sea, él como que me hizo tener la confianza de que no me iba a afectar en nada estar con él, que al contrario iba a ser bien feliz. Y realmente la felicidad con él, si acaso me duró unos 2 meses. Y por lo mismo, o sea, y yo ya venía con el daño de parte de mi familia, más el de él. Dije, no, pues es lo que me toca entonces. No hace lo mismo. Ajá. No, pues estás equivocada. La vida no es así. Pero continuemos con las preguntas. ¿Sentías que eras capaz de salir de esa situación o lo veías imposible? Lo veía imposible. Lo veías imposible, pero sí llegaste a verlo. O sea, sí lo veías, sí veías güey, estoy siendo agredida, o no, estoy bien infeliz. Sí,
O sea, yo estuve, por así decirlo, 12 años, pero el último año que yo estuve con él, ese año cambió mucho mi mentalidad. Cambió mucho mi mentalidad y yo empecé a decir, no, es que yo no me merezco esto. Porque a pesar de como él era conmigo, yo nunca fui mala. O sea, yo nunca, siempre fui la de siempre. O sea, fui atenta con él. Siempre, pues yo no podía trabajar, ¿no? A él nunca le faltó nada. Entonces, cuando yo veía el hecho de decir, no, lo voy a dejar, pero me daba miedo porque no sabía qué iba a pasarme. O sea, o estaba tan mal yo que no sentía que iba a salir adelante, que siempre iba a estar estancada, batallando con mis niñas, y algo que yo nunca quise fue como descuidarlas por estar trabajando. Porque en un momento yo sí trabajé y pues ya nada más tenía a mi hija, a la mayor, y mi mamá nunca me la pudo cuidar. Entonces yo la dejaba con una vecina de mi mamá, pero yo nunca estuve a gusto, pues. Entonces para mí, yo siento que eso fue una de las cosas que me impidió querer salir de ahí. Pero sí estabas consciente, o sea, sí, sí te das cuenta de que, o sea, no querías estar ahí, pero no veas la forma de salir de ahí. Eso. Tenía como miedo. ¿Qué pensabas? Pues que no, porque igual cuando yo le tocaba temas de que yo ya no estaba feliz, que no me merecía eso, él me decía, oh, pero siempre la vas a perrear porque yo voy a dejar de ayudarte, nunca vas a salir adelante, tú siempre has batallado, todo lo que anhelas nunca se te cumple. O sea, él sabía cómo... Sí, cómo dañar tu autoestima, cómo... Entonces, por ejemplo, yo había emprendido un negocio mío de postres y a mí me iba muy bien. Me iba muy bien, de hecho, en un San Valentín una fábrica me contrató para hacer postres para todos sus empleados y a mí me empezó a ir muy bien, pero me pasaban cosas que hacían y como él sabía que ya tenía dinero, entonces él más se deslindaba de las responsabilidades. Entonces, fue en ese tiempo donde yo empecé como a comprarme mis cosas y eso a él le molestaba. Entonces él dejó de estarme apoyando y ahí yo dije, no, pues no puedo. Entonces yo dejé mi negocio. De hecho yo me había metido a estudiar y aprendí a hacer más postres aún de lo que yo sabía, porque los postres yo los hice sin saber. O sea, yo un día tenía dinero, me compré mi máquina y de ahí yo sola me puse a estar vendía mini donitas. Y de ahí empecé a hacerlas con las temáticas de las fiestas. De hecho, mi hermano siempre se sorprendió de la habilidad porque sin estudiar nada, todo me quedaba muy bonito. Pero después de que yo estudié, ya aprendí a hacer chocoflanes, cosas así, él dejó de apoyarme. Entonces a mí eso me derrumbó. Y dije, no, pues si dejo a mis hijas, si lo dejo a él por querer salir adelante y si ya lo intenté y no me funcionó, entonces el temor llegó otra vez. ¿Cuál consideras tú que fue el daño más grande que te hizo esta persona? Pues fueron varios, pero a mí el que más me pegó siempre fue el hecho de cuando me alivié de mi niña, la mayor. Él a los meses me confesó que él para celebrar fue y se metió con una prostituta, y eso fue lo que a mí más desencadenó como, no sé, de ahí, porque han sido muchos. O sea, él me engañó mucho, pero, o sea, fueron muchas cosas. Mucho daño. Pero este fue uno de los principales que a mí en todos los sentidos me lastimó, porque fue el primero que él me confesó. Ok, acababa de nacer tu niña, ¿cuánto tenía la bebita? ¿Cuándo me lo contó? ¿O cuando lo hizo? No, cuando lo hizo. ¿Que te lo contó? ¿No te lo contó? No. Haz de cuenta que el día que él fue y me dejó en el hospital para yo tener a la niña, ese día él se fue y se metió con una prostituta, y él me lo confesó como cuando mi hija tenía unos 6 meses, por así decirlo. Y luego yo en el embarazo, en el parto de mi hija, pues yo sufrí depresión postparto.
Y de ahí fue lo que la me grande. afectó. Ajá. Pero la depresión postparto, sí supiste que, o sea, fue a causa de tanto maltrato psicológico que él te hacía. Sí, porque de hecho yo nunca disfruté, o sea, Disculpa que te interrumpa, pero es que hay lamentada preeclampsia, ¿verdad? Donde tienes depresión, pero esa es otro tipo de depresión. Pues. O sea, tú ya en el embarazo tuviste depresión. No, porque en el embarazo a mí mi mamá me llevó a vivir con ella. Okay. Cuando ella supo que yo estaba embarazada, ella me llevó a vivir con ella, o sea, se llevó a mi pareja también, pero mi mamá no me dejaba, pues. Y ella era la que pues en ese momento me ayudaba. El detalle fue que después de que yo tuve a mi hija, yo me fui de la casa de mi mamá, como a los meses, y ya estando yo viviendo sola con mi pareja y mi bebé, ahí fue cuando a mí se me... O sea, te sentiste cuando empezó tu depresión. Ajá, ahí fue cuando empezó. ¿Tuviste tratamiento para tu depresión? ¿Alguien te ayudó? O sea, fui así sola, porque no, pues no había, por así decirlo, a los 6, o sea, tu bebita tenía 6 meses y tú estabas depresiva con un hombre que te violentaba. Ajá. O sea, esta persona, este hombre no te llegó a violentar físicamente. Yo me acuerdo que cuando estaba embarazada de mi otra bebé, él sí una vez, yo estaba en la orilla de la cama y yo lo hice enojar, pero yo no lo hice con, o sea, yo le estaba haciendo preguntas normales y él lo tomó mal y él me dio una patada en la panza. Esa fue la primera y única vez, porque él siempre alega que no es cierto, que él nunca me pegó. Pero ahí a mí me dio miedo porque ese embarazo fue de alto riesgo. Entonces, de ahí yo como que agarré valentía de decirle que no me volviera a pegar. Y de ahí nunca más o sea, él me vio reaccionar como nunca me había defendido, por así decirlo. Y no, ya no lo volvió a hacer. Estás comentando del segundo embarazo. Que fue hace 7 años. Hace 7 años. Bueno, hace 8 porque la niña tiene 7 años. Ok, ya, volvemos a un poquito atrás. Estábamos en si buscaste ayuda psicológica, me cuentas que no. Alguien que te haya ayudado, comentaste toda esta situación que estabas viviendo con algún familiar. No, de hecho yo esta situación la hablé hasta que yo me separé. O sea, recientemente. Ajá. Lo hablé con mi hermano mayor y porque al momento de yo separarme, mi familia no lo tomó bien por el tema de la religión. O sea, no son permitidos los divorcios, ni las separaciones, ni nada, ¿no? Entonces, yo sabía que al contarle a mi hermano mayor, él me iba a defender y no iba a permitir que me quisieran hacer volver, porque yo muchas veces me separaba y por lo mismo. Ajá, porque yo ya no quería vivir así. Entonces a mí, yo hubo un tiempo, no, ya recordé bien, yo hubo un tiempo donde yo empecé a contarle a mi hermano realmente, pero no las cosas tan profundo. Yo solo le decía que yo ya no estaba bien, que o sea, yo tenías que la ya confianza no con tu amigo, con tu hermano. Sí, él empezó a tener la confianza con él, porque igual yo y mi hermano no tuvimos una relación unidos hasta que pasamos una situación y eso nos unió a mí y a él. Y de ahí él empezó a estar enfocando en estarme buscando, en estarme hablando conmigo. Y yo le empecé a plantear, entonces él me decía, sepárate, yo te ayudo. En lo que tú te estableces, yo te voy a ayudar. De hecho, él me regaló mi carro porque él veía cómo batallaba y porque no estaba a gusto, pues que me veía como yo sufría, ¿no? Porque yo igual, a veces uno juntaba su dinero y le decía a mi pareja que comprar un carro, no, y el dinero se tenía que ir en lo que él quisiera, no en cosas que yo veía necesarias para la casa ni nada. Entonces cuando yo le empecé a platicar a mi hermano, él me dijo, entonces yo me había separado y mi mamá fue como que, ay, ¿cómo te vas a separar? ¿Qué van a pensar en la iglesia? Las niñas, el papá de las niñas, así. Entonces yo por eso regresaba. Yo ya no regresaba con él porque yo, ay, lo extraño, así, no. Más que nada, pues por los comentarios que me hacían. Entonces la última vez que yo
ya no quise ahora sí que yo tomé la decisión de que ya, Terminar la relación con él, ajá, con de ya esta terminar la persona. relación, yo hablé con mi hermano y yo le platiqué todo. Todo lo que yo viví, él fue la primera persona en que se enteró. Entonces cuando a mí mi familia me quiso empezar como a decir, no, pues es que busca bien las cosas, se puede solucionar, así, entonces mi hermano ahí se metió y frenó todo. Y él dijo que no, porque igual fue en un cumpleaños de mi papá, donde yo ya tenía como 4 días que no comía nada. Entonces, de volada a mí se me notó que no estaba bien. ¿Por qué ellas? ¿Por qué paraste Porque de ahí comer? ya tenía depresión. Ya la depresión que yo estaba sintiendo en ese momento, ya era una depresión que yo nunca en mi vida había sentido. Algo que yo tenía era que yo escuchaba, o sea, como mi voz interna, en mi mente, esa voz a mí me destrozaba, como me destrozaba él. O sea, como que eso él lo desarrolló, no sé. Entonces, ¿Qué pensabas? ¿Qué pensamientos tenías? todo lo que él me decía, yo me lo decía a mí misma. Todo. Que no servía para nada, que solo era una basura, que cosas así. Entonces, ya en ese tiempo, yo me acuerdo que yo fui a la casa de mis papás en su cumpleaños y ellos me vieron mal. Ellos me vieron mal. Me acuerdo que todos estaban comiendo y yo estaba sentada sin comer. Y mi hermano mayor, yo solo veía cómo me miraba y él me dijo, tú no estás bien, ¿verdad? Me dijo así y yo le dije que no. No, yo le dije que sí, le hice así. Me dijo, no es cierto, tus ojos me dicen que no. Entonces ese día él me dio el valor de decir, ¿sabes qué? Sepárate. Si no estás bien, porque me dijo que no quería perder a su hermano. Porque él sabía pues a lo que yo ya estaba como llegando. Y, y ese día yo me acuerdo que mi mamá el otro día fue a la casa a visitarme porque yo me fui y yo sé que se quedaron hablando de mí, ¿no? Y me acuerdo que al otro día mi mamá llegó con mi papá a la casa y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Perdónanos por obligarte a casar. Si tú no eres feliz, sepárate, dice, al final de cuentas, yo sé que no se ve bien en nuestra religión los divorcios, pero tú no tomaste la decisión de casarte, nosotros te casamos. Tú fuiste obligada. Entonces, si tú no eres feliz, si tú no estás bien, no queremos perderte. Entonces, sepárate. Entonces, ese día en la noche, yo no le dije a él que habían llegado mis papás ni nada, pero yo hablé con él. Yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo ya no estoy a gusto. Yo no quiero dejar a mis hijas solas. ¿Hace cuánto de eso? Eso fue en octubre del año pasado. Le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero dejar a mis hijas solas, pero yo ya no estoy bien. Dije, tú me has hecho mucho daño. Y él me dijo, no, que ya entendí, pero muchas veces fue así. Muchas veces lloraba diciéndome que ya había entendido, pero solo entendía una semana. Y volvía otra vez a lo mismo. Entonces ese día, yo me acuerdo que nos acostamos a dormir. Ese día yo no dormí, de hecho, porque yo ya no estaba bien. Y en la mañana me acuerdo que yo le hice su lonche y su desayuno y se estaba cambiando y yo estaba en la sala sentada y me mandó a hablar. Y fui al cuarto y me dio un abrazo. Me dio un abrazo y yo lo abracé y se fue a trabajar. Y en el camino que iba a su trabajo él me marcó y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, ya no voy a volver, me dijo, ya no voy a volver, pues tú ve las cosas bien y tú decides, ¿no? Entonces yo de ahí me agarré, que él se fue, él a los 3 días después de que se fue, quiso regresar a la casa. De ahí me agarré. ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres con eso? A decir, sabes que ya no lo voy a dejar volver. A terminar completamente Ajá. con la relación. Sí, yo de ahí dije, sabes que no, si él solo se fue, entonces de aquí soy para decir, él se fue. Porque yo no quería que dijeran que yo fui la que lo corrió, que yo fui la que le quitó la comodidad en la casa, cosas así. O sea, era lo que yo no quería ser juzgada como en ese sentido.
Entonces a los 3 días él quiso volver y yo le dije que no. ¿Sentiste alivio? Sí. ¿Tus hijas cómo lo tomaron? Lo tomaron bien porque yo me acuerdo que mi hermano supo que ya no estaba y mi hermano me mandó dinero. Me dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar un dinerito para que aligeres tus cargas y todo lo que se te antoje te lo compres. Y me acuerdo que ese día que él se fue en la noche, fui con mis niñas a comprar tacos. Y mi niña, la más chiquita, se me arrimó, me dio un abrazo y me dijo, ¿cómo me gusta esta familia de 3? Me dijo así. Y a mí siempre pensé que ella era la que más iba a sufrir porque pues era un poco más allegada a su papá. Y cuando yo escuché esas palabras de su boca, yo dije, no, estoy haciendo las cosas bien. Y eso me dio como la seguridad de no dejarlo Que regresaron. que regresara. Mucha frustración, gente, y así como ella, hay miles y miles y miles de mujeres sufriendo maltrato psicológico por parte de gente, hombres abusadores. Yo lo que pasa por mi mente, recuerden que yo tengo mi opinión propia mía de mí y siempre se lo voy a decir en cada video, es yo siento mucho coraje, indignación. Es lo que vivimos, es lo que vivimos, es lo que hay en este mundo. Y así como ella logró salir de esta situación, todas ustedes que nos están viendo, gente, todas ustedes pueden lograrlo, pueden llegar a salir de este tipo de situaciones tan horrorosas, tan deplorables con gente, hombres maltratadores, malas personas. Pero no puedo decir más, ella tiene sus hijas, de hecho, porque es familia, quiero decir mil cosas, que ya saben que me las reservo por cosas. No sé, me siento con mucho coraje, mucho coraje, como les repito, mucha frustración, pero vamos a seguir, gente, porque toda esta historia parece que tiene final feliz, ¿verdad? No sabemos, gente. Continuemos con el capítulo. Ok, la pregunta que le hice, que es que todo me da mucha indignación, mucho coraje. Ok, ¿tuviste episodios de ansiedad, depresión o aislamientos? Sí. Eso es lo que ya más o menos me comentó ahorita, pero sí profundizamos un poquito, si puedes. Sí, de hecho, yo cuando tenía a mi niña la más chiquita, ese fue el primer como ataque que tuve de ansiedad y depresión y yo había tomado la decisión de suicidarme porque yo ya estaba, o sea, como te comento, ya venía cosas arrastrando desde mi infancia, entonces para mí ya era bien frustrante no ver como una salida a todo lo que yo estaba viviendo y yo enfrente de él, yo me iba a cortar las venas, bueno, no enfrente de él, pero por una situación que pasé con él, yo me armé de valor, me salí de la casa, cerré la casa y lo iba a hacer en el patio, y él salió, no sé cómo salió, pero él salió con la niña usándola como para que evitara hacerlo. Y otra cosa que él usaba mucho era, como yo no quería que mi familia supiera mis problemas, Antes de que sigas, solo una pregunta para que la gente comprenda bien de lo que estamos hablando. Tú dices que te dio ese episodio de querer hacerte daño. ¿Lo hiciste en algún estado de ebriedad, de drogadicción, o fue simplemente o fue simplemente no, por tanto daño, tanta violencia, no sé, por tanto daño que te hacía esta sí, persona? fue por tanto daño, de hecho yo nunca... O sea, estabas en tus 5 sentidos, Sí. vaya, lo que quiero. Sí, o sea, Tus 5 sentidos. yo nunca me he refugiado como en un vicio, de hecho nunca lo hice, porque él al principio sí era borracho y de hecho una vez él llegó borracho cuando yo era su novia. Perdón que te interrumpa, ya, pero es que como te corto la inspiración, que no queremos, porque me imagino que la gente así como yo estamos atentas.
de cada palabra que sale de tu boca, porque es muy importante, la verdad, todo lo que estás diciendo, porque no eres la única mujer que ha pasado por eso. Gracias a Dios, en mi situación nunca he pasado por eso, pero sí yo he sabido de millones de casos, de muchos casos, muchísimos, que hay mujeres que han pasado así, por tu misma situación. Entonces, pues, a ver, continuemos. Estábamos que él usó a la niña para detenerte cuando quisiste hacerte daño. Ajá, y como él sabía que a mí no me gustaba contarle a mis papás mis problemas, él usaba eso. Si sigues, le voy a hablar a tu mamá ahorita. Y le voy a decir las ridiculeces que estás haciendo, o sea, y yo decía, no, yo no quiero que mi mamá sepa lo que yo estoy batallando, lo que yo estoy sufriendo, y eso era algo que él usaba como de escudo. Entonces yo en su momento sí pensé en mi hermana, porque ella era alguien que ella sabía lo que yo sufría, a pesar de que es menor que yo, ella, ella siempre supo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía. Porque para mí siempre fue como, desde chiquita, o sea, ella fue quien me hacía como que no tomar yo malas decisiones de no querer estar aquí. Porque decía, no, ¿quién la va a cuidar? ¿Y quién es? Entonces, a mí algo que a mí me pegó fue cuando yo me fui de la casa, pues yo la dejé a ella sola y a veces ella, pues estaba más chica que yo, no sabía lo que me decía, pero sus palabras me lastimaban, que me decía que por qué la dejaba, que por qué no, que siempre íbamos a estar juntas así, y a mí todo eso se me juntaba. ¿Qué edad pues, tiene ella? Ella ahorita tiene 25. Ajá. Pues normalmente casi siempre, o sea, yo cumplo ahora en mayo, entonces sí, nos llevamos por 5 años, por así decirlo. Entonces ella siempre me decía que por qué la abandonaba y luego pues yo me hacía mucho cargo desde chiquita yo siempre me hice cargo, por ejemplo, mi mamá trabajaba y yo era la que hacía la comida en la casa, yo llevaba a mi hermana, iba por ella, entonces ella resintió eso y a mí eso me hace sentir mal. Me hace sentir mal porque supuestamente yo por querer ser feliz eh, le seguí el rollo a mi pareja y dejé a mi hermana y yo estaba sufriendo. Entonces eso Sufriendo era por tu hermana y por mí, por lo que yo vivía. por el daño psicológico que te hace esta persona. Ya, ¿le guardas rencor a este hombre? No, no, porque no me gusta vivir así. O sea, estoy lastimada hasta la fecha, ¿no? Pero no le guardo ni le deseo nada malo. Pero, o sea, las heridas aún están, ¿no? Que a lo mejor pasa mucho tiempo, a lo mejor me voy a acordar no de él, pero de lo que sí vivía. Del daño que te hizo. Ajá. Ok, ya, por último, ¿cómo ha sido tu proceso de sanación desde que saliste de la relación? ¿Cómo has sanado? O sea, estás en proceso, como lo comentas. Sí, pero ahorita estoy feliz. O sea, todo lo que no viví con él en 12 años, ahorita lo estoy viviendo. En todos los sentidos. Pues mi familia, ¿no? En su momento mi familia supo que yo no tenía ganas de vivir y todo, y a veces cuando voy a visitarlos me echan carrilla porque me dicen, no, que ya no quieres vivir así, ¿no? Pues ya ves la carrilla que te echa tu familia y yo les digo, no, es que ya amo la vida, ya me siento feliz despertar. ¿Eso es reciente? Sí, le digo, ya me siento feliz despertar y saber que voy a estar un día más viva. Y ellos, pues, eso a ellos les ha ayudado mucho también, porque ven el cambio que hay en mí, en mis hijas también, porque al momento de que su papá ya no está, ellas son felices, en el sentido de no tienen que estar cuidando que no se les caiga agua en la mesa, o que si traen hambre,
antes de irse a dormir no va a haber quien les diga, no manches, ya es bien noche, ya te vas a acabar todo lo que hay y cosas así. Entonces ellas, en todo ese sentido, ellas les cambió también su vida, en el sentido de que están felices, pues. O sea, no es como que yo las dejo hacer lo que quieran, no. Pero en el sentido de todo lo que era oprimido por parte de su papá, ya no. Entonces, ya estamos en la mesa comiendo y si mi hija quiere hablar toda una hora ahí ella puede hablar. O sea, si uno le echa carrilla de que, ay, ya, o algo así, pero ella no, ya no recibe esos comentarios que la lastimaban, porque yo me acuerdo que no había día que no llorara mientras comía porque su papá la hacía sentir mal. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en lo que ella hablaba, no, no me importa, ya no me cuentes así, y yo ni siquiera conozco a tus amigos, déjame así. Y ella es muy sensible, entonces eso a ella le afectaba. Ya, si no había daño físico, o sea, si no te golpeaba esta persona, o sea, y tú al ver eso, que este hombre era mala persona con tus hijas, no te daban ganas de mandarlo a la chingada. Sí, O pero sea, de con mis hijas, no, o sea, sí, porque, por ejemplo, él hacía esos comentarios y yo de ahí desencadené, o sea, como que él lo planeaba, porque él sabía que al hacer comentarios a mi hija yo me iba a interponer y el daño iba a ir hacia mí. O sea, él así se enfocaba, porque si decía algo a mi hija yo la defendía y la agarraba contra mí ahora. Y a mi hija la dejaba sin, a lo mejor con haberle hecho lo mínimo de que la hizo sentir mal, pero en mí se enfocaba y se agarraba, pone que una hora diciéndome cosas, hasta que ya me veía llorar o me veía que ya estaba mal, ahí es cuando, ay, discúlpame, no sé por qué reaccioné así, siempre era así. O a veces no lo hacía, hasta el otro día quería como justificar, o sigues enojada, así. Siempre fue como que, ah, ¿sigues? Yo pensé que te había pasado, o así, o sea, nunca. sí, gente, 12, es que estoy tratando de contenerme, pues, también recuerden, gente, que soy nueva en este tipo de contenido y que lo voy a hacer cada día mejor y mejor, investigación tras investigación, para ofrecerles un buen contenido. Yo me siento muy, muy, muy frustrada, como les repito, mucho coraje, eh, mucha indignación. Y a todas las mujeres, ¿podrías tú, Jazz, a ver, cómo te encuentras en este momento? En este momento me encuentro feliz. Me encuentro muy feliz. Eh, Mi vida cambió por completo. Por completo. eh, no sé cómo explicarlo, pero me siento, o sea, me siento plena. Me siento plena. No, nunca imaginé que yo iba a llegar a un momento en mi vida que me iba a sentir así. A veces sí me da miedo porque siento que tanta felicidad es muy irreal. Como que no, digo, no me merezco estar así No, de sí te lo feliz. mereces, sí te lo mereces. Yo sé que sí, Sí te pero lo en mereces. mi mente eso es Y como apenas así. comienza. Ajá. Esto apenas empieza. Pero sí, mi vida cambió demasiado. Como te digo, o sea, ya en las mañanas me levanto bien contenta, me duermo a gusto. Yo me acuerdo que antes eran las 3 4 de la mañana y yo no podía dormir. No podía dormir. Y ahora no. Ahora a las puras 10:30, 11 ya tengo sueño. Me voy y me duermo y duermo a gusto. Antes cualquier ruidito de volar me despertaba. O sea, no sé, era como que estar siempre bien atenta a todo. Y ahorita ya puedo dormir a gusto. Era un pinche infierno. Sí, O todo, o sea, era sea, horrible. todo cambió. Ok, algo que quieras agregar para la gente que nos está viendo, porque les voy a comentar un poquito, la vida de Jazz dio un giro 360 grados. ¿Hace cuántos meses de que cambió tu vida para acá? Estamos hablando de muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Entonces, y también pues trae una sorpresa a ella, no sé si se la quieres compartir. No sé. Sí, compártela. Que estoy segura que todas las personas que nos están viendo, toda esta gente que nos escucha, van a querer una segunda parte. Van a querer un segundo capítulo A lo mejor. de saber de ella, de Jazz, de cómo va su vida.
hasta ahorita, hasta la fecha, ella no ha buscado ayuda psicológica. Yo si sale de la boca de ella, si ella lo permite, pues que ella comparta este giro que dio su vida, que trae sorpresa también. Si ella la quiere compartir, pues adelante. Bueno, a mí, o sea, a lo mejor muchos lo ven como que no sanó y ya entró en otra, ¿no? Pero no, o sea, es muy distinto, porque pues encontré un buen hombre, que él me ayudó mucho. De hecho, le doy muchas gracias a Dios por él, porque veo la diferencia, o sea. No, perdón que te interrumpa, pero se han ayudado mutuamente. Sí. O sea, una persona que se han ayudado los dos. Ya, continúa. Es demasiado, o sea, lo que él me ha ayudado en el sentido de, no, con él nunca estoy triste, y si él ve que me estoy poniendo triste, busca la manera de que no quiero verte así. Y no sé, o sea, mi vida cambió por completo, es lo que yo a veces hablo con él, de que es que contigo sí me siento bien mujer, porque pues con mi expareja era de, si se me ponchaba mi carro, yo lo tenía que cambiar la llanta, si yo quería hacer arreglos en la casa, era yo la que los tenía que hacer, porque no tenía, si se acababa el gas, yo tenía que ir a comprar el gas, si se acababa el agua, y vivo en un departamento de cuarto piso, entonces yo tenía que estar subiendo los garrafones. Y ahorita con él no me deja hacer nada. No, tú eres la mujer no. Yo, para eso estoy yo, para ayudarte, porque no te puedes cansar, no puedes esto. Entonces, o sea, mi vida cambió por completo. O sea, es demasiado algo que pues yo siempre anhelé tener más hijos, ¿no? Y yo pues ya no pude. Y pues ahorita estoy embarazada. La sorpresa. Y es un embarazo que estoy disfrutando. Nunca había disfrutado un embarazo tanto como este. Ayer, de hecho, estaba hablando con mi niña porque se me antojó un tamal. Y luego le dije a mi pareja, ay, se me antojó un tamal, vamos por tu tamal, me dice. Y, y estábamos hablando yo y mi hija me dijo, siento que este es el embarazo que más estás disfrutando, ¿verdad? Me dice, porque o sea, uno apenas va retomando la vida, ¿no? Saliendo adelante, y aunque ha sido difícil en todas sus posibilidades, él nunca me deja abajo, ajá, nada, o sea, siempre está pendiente de todo, y no sé, me siento muy contenta por haberlo conocido. O sea, fue de una manera muy drástica. sí. Muy drástica, repentina, pero lo que pasa es que es lo que tú te mereces. Es lo que te mereces ya tener una vida normal, porque a lo que tú llamas, estás contenta, y todo eso hubiera sido también con la otra persona, pero lástimamente agarraste a una persona equivocada. Pero mira, ya Dios te puso en el camino con quien realmente debes de estar. Sí. Y poco a poco ya ahorita completamente feliz, esperando a su bebé. Ustedes, gente, si quieren un segundo capítulo de la historia de Jazz, pues ya saben, dejen en sus comentarios, no se les olvide suscribirse, darle like, todo lo que quieran saber acerca de ella, ¿estás dispuesta a compartirlo sí. con la gente que no pase lo mismo que tú? Sí. ¿Alguna recomendación que les darías a ellos? Aunque ella está todavía en el proceso de, se está sentida, está resentida, está en el proceso, pues yo no sé nada de psicología ni nada de eso, lamentablemente, pero pues está feliz, está esperando a su bebé. Entonces, nada más alguito que le quieras decir a esta gente, Pues si tú lograste salir. Sí se puede, solo es cuestión de dejar de oírlo a la voz que te oprime, y enfocarte en que puedes, sí puedes, porque Mucho coraje, mucha frustración, mucha impotencia, escucharla.
O sea, todo lo que vivió, todo lo horripilante que fue esta persona, cómo puede ser posible que mujeres queden tan dañadas. Ella está en el proceso, lo está superando con otra persona, una persona que ella se merece que la traten bien, que se merece que la cuiden y la respeten. Y mucho coraje, como les comento, gente, mucha frustración. O sea, no me la quito porque se da mucho coraje. ¿Cómo tiene una otra persona, otro ser humano, la capacidad de acabar con no con la vida, sino con los sentidos, con la moral? O sea, bajarte la moral tan bajo, pisotearte de esa manera. Ustedes, señoras, señores, gente, no permitan que otra persona los subaje de esta manera, que los pisotee, que te maltrate, que te falten al respeto, y mucho menos el dado tus hijos. O sea, que un fulano, por muy padre que sea, ¿cómo permites que te le grite a tu niña, a tu niño, sea lo que sea? Son casos bien difíciles, casos muy complejos, porque no sabemos cada quien en sus casas, hasta la mentalidad de cada persona. Yo, por mi lado, yo no aguantaría este tipo de situaciones. Eh, pero hay que comprender, respetar, todos los casos son diferentes. Mi mamá vivió un caso así similar a ella, entonces pues yo ya sé de lo que, más o menos de lo que les estoy platicando, gente. Entonces, ya les dije, comenten si quieren una segunda parte, porque ya tienen muchas cosas que contar, hay muchas sorpresas, viene bebé en camino. Y sí, trae mucho por comentar, mucho platicar, mucha información que trae. Ustedes saben que la vida de 12 años que sufrió con esta persona no se resume en una hora, en un ratito. O sea, es muchísima información, muchísimas cosas que ella trae. Pero bueno, la mujer ha reconstruido su vida, ha sanado con sus hijas y es un símbolo de valentía. Si tú estás pasando por algo similar, recuerda que no estás sola y que siempre hay una salida. En este caso, a ella se la mandó Dios, la salida. Sí. Entonces es todo por hoy, gente. Recuerden, suscríbanse, darle like. Ella es Jazz, como les comenté, Jasmine, una chica de 29 años. Bye. Todo bien.